Despertar interior, un viaje hacia la plenitud del ser. La vida humana está llena de ciclos. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, enfrentamos desafíos y finalmente partimos. Dentro de este flujo natural de existencia, hay momentos en los que sentimos un llamado profundo, una necesidad innegable de algo más. No es un deseo trivial, ni una simple curiosidad. Es una fuerza interna que nos empuja a cuestionarnos, a mirar más allá de lo aparente, a buscar respuestas más trascendentales sobre nuestra propia existencia. Este llamado no llega por casualidad. Es la manifestación de algo que siempre ha estado dentro de nosotros, la chispa de nuestra esencia divina, la conciencia de que somos más que un cuerpo, más que una historia, más que una identidad limitada. Pero el mundo en el que vivimos nos ha entrenado para ignorar esa voz. Desde pequeños nos enseñan a enfocarnos en lo externo, a definirnos a través del éxito material, de la aprobación ajena, de las estructuras sociales. Sin embargo, hay momentos en los que la vida nos sacude. Puede ser a través de una crisis, de una pérdida, de una profunda insatisfacción que no podemos explicar. Sentimos que, aunque tengamos todo lo que se supone que necesitamos, seguimos vacíos. Es entonces cuando comenzamos a despertar. El despertar espiritual no es un proceso lineal. No ocurre en un solo instante ni se logra con una sola experiencia. Es un viaje profundo que nos lleva a desmontar nuestras creencias, a enfrentar nuestras sombras y a renacer en una versión más auténtica de nosotros mismos. Vamos a explorar cada una de las etapas esenciales de este viaje. No se trata de simples conceptos, sino de verdades que pueden transformar tu vida si las integras realmente. Este es el inicio de algo más grande. El llamado interior, escuchando la voz del alma. En algún momento de nuestras vidas, sentimos un llamado que no podemos ignorar. No es una voz audible ni un mensaje claro y directo. Es más bien una sensación que nos invade poco a poco, como si una parte de nosotros intentara recordarnos algo esencial. Puede ser una inquietud sutil o una sacudida profunda, pero lo que tienen en común todas las experiencias de este tipo es que despiertan en nosotros la necesidad de buscar respuestas más allá de lo evidente. Este llamado no surge de la nada. Es el eco de algo que siempre ha estado dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para manifestarse. Puede surgir en medio del ruido de la vida cotidiana, en la calma de la noche o en los momentos más inesperados. A veces se presenta como un vacío inexplicable, como si algo faltara en nuestra existencia a pesar de tenerlo todo. Otras veces aparece como una crisis, un giro inesperado que nos obliga a replantearnos todo lo que dábamos por hecho. Lo curioso es que la mayoría de las personas han sentido este llamado en algún punto, pero no todas están dispuestas a escucharlo. La sociedad nos ha enseñado a ignorar lo que no se puede explicar con lógica. Nos ha entrenado para acallar nuestra intuición, para seguir adelante sin cuestionarnos demasiado. Nos han dicho que el éxito, la estabilidad y la seguridad son lo más importante, y nos hemos convencido de que cualquier inquietud espiritual es una distracción de la vida real. Sin embargo, la voz del alma no desaparece. Puede quedar en segundo plano por un tiempo, pero nunca se extingue por completo. Y si ignoramos su llamado, eventualmente encontrará la manera de hacerse escuchar con más fuerza. En ocasiones, esto ocurre a través de experiencias que nos sacuden profundamente, una pérdida dolorosa, el fin de una relación, una enfermedad inesperada, una crisis existencial. Es en esos momentos cuando el velo de la ilusión se vuelve más delgado y nos damos cuenta de que hay algo más, algo que no hemos estado viendo. Para algunos, el llamado interior se presenta como una profunda insatisfacción con la vida que han construido. Pueden haber alcanzado sus metas, logrado estabilidad económica, formado una familia o conseguido el reconocimiento social, y sin embargo, sienten un vacío imposible de llenar. Se dan cuenta de que todo lo externo no ha logrado traerles la paz y la plenitud que esperaban.
Es como si hubieran seguido todas las reglas del juego y aún así no encontraran el sentido verdadero de su existencia. Para otros, el despertar comienza con preguntas que surgen de manera espontánea. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito real? ¿Soy algo más que mi cuerpo y mis pensamientos? ¿Qué hay más allá de lo que puedo percibir con mis sentidos? Cuando estas preguntas emergen, algo dentro de nosotros cambia. Ya no podemos ver la vida de la misma manera. La rutina diaria empieza a sentirse vacía, los placeres superficiales dejan de satisfacer, y las explicaciones convencionales sobre la existencia ya no parecen suficientes. Comenzamos a intuir que la realidad es mucho más vasta de lo que nos han contado. Aquí es donde muchas personas enfrentan una encrucijada: atender el llamado o seguir ignorándolo. Y este no es un paso sencillo, porque implica cuestionar muchas de las creencias con las que hemos vivido toda la vida. Implica soltar seguridades, abrirnos a lo desconocido y aceptar que no tenemos todas las respuestas. Para algunos, esto genera miedo. Para otros, una sensación de liberación. Lo más importante en este punto es entender que el llamado del alma no es una imposición. No es un mandato que llega desde fuera. Es una invitación a recordar quiénes somos en esencia. Y si lo escuchamos con atención, nos damos cuenta de que no se trata de algo externo, sino de un mensaje que proviene de lo más profundo de nuestro ser. Cada persona tiene su propio proceso para responder a este llamado. Algunos comienzan explorando enseñanzas espirituales, otros se sumergen en la meditación, otros buscan el silencio y la introspección. No hay un único camino, pero lo que sí es seguro es que, una vez que empezamos a escucharnos de verdad, ya no podemos volver a la inconsciencia en la que vivíamos antes. Atender el llamado interior es el primer paso en el viaje hacia nuestra verdadera esencia. Es el inicio de un camino que nos llevará a descubrir verdades que siempre han estado dentro de nosotros, esperando a ser recordadas. La ilusión del ego, rompiendo las cadenas de la identidad fabricada. Desde el momento en que nacemos, el mundo comienza a moldearnos. Nos enseñan un nombre, nos asignan una familia, una cultura, una historia. Nos dicen quiénes somos y qué se espera de nosotros. Aprendemos a identificarnos con estos elementos y, poco a poco, construimos una imagen de nosotros mismos basada en todo lo que hemos absorbido del exterior. Crecemos creyendo que somos esa identidad, sin cuestionar si es real o simplemente una estructura creada por la mente. Esa identidad que construimos es lo que llamamos ego. No es más que una acumulación de pensamientos, creencias, etiquetas y experiencias que forman la idea de yo. Es la voz en nuestra cabeza que dice: soy esto, no soy aquello, soy una persona exitosa, soy alguien que ha sufrido, soy inteligente, soy débil. Pero si observamos con atención, nos daremos cuenta de que el ego es solo una historia que nos contamos a nosotros mismos, una narración que nos da sentido y estructura en el mundo, pero que no representa nuestra esencia más profunda. El problema es que nos aferramos al ego como si fuera nuestra única realidad. Lo defendemos, lo alimentamos, lo reforzamos cada día. Y cuanto más lo fortalecemos, más nos desconectamos de nuestro verdadero ser. Porque el ego no es libre, es un conjunto de limitaciones. Nos hace creer que somos solo lo que hemos aprendido a ser, y nos impide ver la inmensidad de lo que realmente somos. El ego se alimenta de comparaciones, de juicios, de expectativas. Nos hace creer que nuestro valor depende de lo que logramos, de cómo nos ven los demás, de cuánto poder, dinero o reconocimiento acumulamos. Nos mantiene atrapados en una lucha constante por demostrar algo, por encajar, por ser alguien en el mundo. Pero, en el fondo, esta lucha es solo una ilusión, porque todo lo que el ego busca es efímero. Miremos con honestidad. ¿Cuántas veces hemos sufrido porque sentimos que no éramos lo suficientemente buenos? ¿Cuántas veces nos hemos comparado con otros y nos hemos sentido inferiores o superiores? ¿Cuántas veces hemos sentido miedo de perder lo que tenemos?
porque nuestro sentido de identidad está ligado a ello. Todo esto es el ego jugando su papel, manteniéndonos en un estado de insatisfacción constante, haciéndonos creer que siempre falta algo para sentirnos completos. El ego nos mantiene en un estado de separación. Nos hace sentir que somos un individuo aislado, desconectado de los demás y del universo. Nos dice que debemos competir, que debemos protegernos, que debemos construir una imagen sólida para que los demás nos reconozcan. Pero la verdad es que esta identidad es solo una capa superficial, una máscara que cubre lo que realmente somos. Cuando comenzamos a darnos cuenta de esto, algo dentro de nosotros se remueve. Nos damos cuenta de que hemos estado viviendo dentro de una construcción mental, dentro de una historia que nos contaron y que aceptamos como verdad. Y aquí surge una pregunta esencial: si no soy mi ego, entonces ¿quién soy realmente? Esta pregunta nos confronta, porque nos enfrenta al vacío de lo desconocido. Nos desafía a soltar todo lo que hemos creído ser y a mirar más allá de nuestras etiquetas, de nuestras creencias, de nuestros logros y fracasos. Nos invita a experimentar la vida desde un lugar más profundo, donde no necesitamos demostrar nada, donde simplemente somos. Romper las cadenas del ego no significa destruirlo o eliminarlo. El ego es parte de nuestra experiencia humana y tiene su función en el mundo. Pero sí significa reconocer que no somos él. Significa aprender a observarlo sin identificarnos con él. Significa darnos cuenta de que nuestra verdadera esencia no depende de ninguna historia, de ninguna opinión externa, de ninguna circunstancia. Este es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo constante de autoobservación, de desapego, de cuestionamiento profundo. Cada vez que nos sintamos atrapados en la necesidad de demostrar algo, cada vez que nos ofendamos por una crítica, cada vez que sintamos que nuestro valor depende de lo externo, tenemos la oportunidad de detenernos y recordar: nada de esto soy yo. Yo soy algo más profundo, algo más vasto, algo que no puede ser limitado por ninguna identidad fabricada. Cuando comenzamos a ver la vida desde esta perspectiva, algo cambia radicalmente. Ya no nos tomamos tan en serio nuestros pensamientos. Ya no nos sentimos amenazados por las opiniones de los demás. Ya no nos preocupamos tanto por controlar la imagen que proyectamos. Comenzamos a vivir con más ligereza, con más autenticidad, con más libertad. Porque al soltar la ilusión del ego, descubrimos que siempre fuimos mucho más de lo que creíamos ser. 3. Sanación y liberación. Dejar ir el pasado para abrazar el presente. No podemos despertar sin antes sanar. El viaje hacia la plenitud nos enfrenta con todas las heridas que hemos acumulado, con los dolores que hemos enterrado, con las emociones que hemos reprimido. Sanar no significa olvidar ni negar lo que hemos vivido. Significa integrar, aceptar y liberar. Significa mirar nuestras sombras con compasión, en lugar de miedo. Muchas personas evitan este proceso porque es doloroso. Pero no hay otra forma de avanzar. No podemos alcanzar la paz si seguimos aferrados al sufrimiento. No podemos encontrar la luz sin antes haber enfrentado nuestra oscuridad. La sanación espiritual no es un acto de un solo momento. Es un compromiso diario. Es un proceso de perdón, de amor propio, de liberación de cargas innecesarias. 4. Integración de la conciencia. Vivir con propósito y presencia. El despertar espiritual no significa desconectarnos del mundo, sino integrarnos a él con una nueva conciencia. Cuando despertamos, ya no vivimos en automático. Cada acción, cada decisión, cada palabra se vuelve sagrada. Nos relacionamos con los demás desde un espacio de autenticidad, sin máscaras. Comprendemos que la vida es un reflejo de nuestra vibración interna, que lo que damos es lo que recibimos, que no estamos aquí para sobrevivir, sino para experimentar, aprender y evolucionar. La verdadera espiritualidad no es una teoría, sino una forma de vivir. Liberarse de la ilusión del ego no es un destino final, sino un viaje de constante despertar. Es un proceso de recordar,
de regresar, de despojarnos de todas las capas que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida y redescubrir la verdad de lo que somos. No es un acto de negación ni de rechazo hacia el ego, sino una integración consciente, un reconocimiento de que, aunque nuestra mente intente definirnos con etiquetas, lo que realmente somos no puede ser reducido a palabras o conceptos. Cuando comprendemos que no somos el ego, no significa que dejamos de tener una personalidad, ni que desaparecen nuestras experiencias o recuerdos. Seguimos viviendo en este mundo, seguimos interactuando con los demás, seguimos teniendo pensamientos y emociones. La diferencia es que ahora somos testigos de todo ello, en lugar de ser prisioneros. Nos volvemos observadores de nuestra propia historia, sin identificarnos con ella. El ego no es un enemigo, es una herramienta. Nos ayuda a movernos en la realidad material, pero no debe definir nuestra existencia. El verdadero problema surge cuando nos aferramos a él como si fuera nuestra única identidad, cuando nos creemos la historia que nos contamos a nosotros mismos sin cuestionarla. Porque esa historia, por muy real que parezca, es solo una construcción mental, y aferrarnos a ella nos aleja de la paz interior. Romper las cadenas del ego es abrazar la impermanencia de todo lo que creemos ser. Es darnos cuenta de que no somos nuestras posesiones, ni nuestros títulos, ni nuestras relaciones, ni siquiera nuestros pensamientos. Somos algo mucho más vasto, más profundo, más eterno. El camino hacia este despertar no es fácil. Requiere valentía, requiere desapego, requiere voluntad de soltar todo aquello que nos ha dado seguridad durante tanto tiempo. Pero una vez que damos el primer paso, ya no hay vuelta atrás. Algo dentro de nosotros cambia para siempre, porque hemos vislumbrado la verdad. Y esa verdad es que siempre fuimos libres. Siempre fuimos completos. Siempre fuimos parte de algo mucho más grande. Solo que el ego nos lo hizo olvidar. Ahora es el momento de recordar.